también a los dirigentes políticos antiimperialistas. En tiempos de mi generación ya se acabó el llamado o acusación de comunistas, sino terroristas, narcotraficantes. Son acusaciones que vienen de parte del imperio, asesinos inclusive. Eso y muchos datos demuestran que el interés desde los gobiernos de Estados Unidos era justamente usar el narcotráfico para el control político y el control político para saquear los recursos naturales. Sin embargo, cuando llegamos al gobierno, hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, hemos regionalizado como una parte de la región sudamericana, especialmente con Brasil, con Argentina, y los resultados han sido totalmente diferentes. Sin la DEA, sin la base militar norteamericana en Bolivia, con resultados en la lucha contra el narcotráfico, serían tantos datos para demostrarlos, y solamente ahí la reducción de cultivo de coca. Cuando llegamos al gobierno hace 10 años, había más de 30.000 hectáreas. Y si bien de más de 50.000 hectáreas reducieron, con muertos, heridos, masacres. Algunos días tenían que enterrar 3 compañeros campesinos, muertos a bala. Casi cada semana un muerto a bala. La mal llamada Plan Dignidad, que era una lucha contra el movimiento cocalero, con represión, con militarización, inclusive con política de privatización. Y cuando llegamos al gobierno, hemos pedido la participación social, el control social, y saludamos, de verdad, a la Unión Europea de manera incondicional en lo político, participaron como fortalecer el control social y la participación de los movimientos sociales. Esta participación nos ha permitido, aunque cuesta siempre entendernos, explicar a compañeros de base en temas de erradicación, pero ahí están los resultados reconocidos por las Naciones Unidas, pero también con la Unión Europea. Solo quien no reconoce, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro, no nos hemos sometido a las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tenemos nuestra propia política, así que jamás va a reconocer, ¿no? Y por eso, compañeros de la prensa, vengo a compartir con los países de esta región este resultado en la lucha contra el narcotráfico, y es un modelo basado en la dignidad, en la soberanía de nuestros pueblos. Quería solamente como introducción para escuchar las preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias, presidente. Por favor, el compañero tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Waldo, de Prensa Latina. 2 preguntas. Tenemos por estos días aquí foros sobre el tema de las drogas, el cambio climático, el desarrollo sostenible. ¿Cree usted que estos eventos representan de alguna manera una oportunidad de un cambio a favor de los seres humanos, de la naturaleza? Y una segunda pregunta. Usted tuvo recientemente un encuentro con el aspirante a la presidencia, el señor Sanders. Si nos pudiera comentar sobre ese encuentro. Gracias. Sí, venimos a participar de foros sobre el cambio climático, sobre el desarrollo sostenible, y vamos a participar esta tarde en nuestra intervención con relación al tema del desarrollo sostenible. Saludo que en Naciones Unidas hay un planteamiento hacia el 2030, aunque Bolivia tiene su propia agenda hasta el 2025, que con motivo del bicentenario de Bolivia queremos dejar a Bolivia con 0 de pobreza, 100% de servicios básicos. En Bolivia, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano, no es de negocio privado. Son políticas y programas que vienen de los movimientos sociales y compartimos mediante Naciones Unidas casi con todo el mundo. Felizmente las gestiones pasadas acá en Naciones Unidas se aprobó, por ejemplo, que el agua debe ser un derecho fundamental para el ser humano. El saludo, entiendo, en los distintos continentes, los movimientos sociales pues toman esta nota
como una resolución, como una ley universal para exigir a sus gobiernos que el agua sea un derecho humano y no de negocio privado. Bueno, son tantos temas que podemos conversar. La semana pasada he sido invitado por el hermano Papa Francisco a participar en un debate sobre temas económicos, temas de desarrollo, un grupo de intelectuales, profesionales, expertos en temas económicos del mundo, en Vaticano, la Santa Sede. Y yo no estaba informado de quiénes iban a participar, me ha sorprendido la participación del precandidato a la presidencia Sanders, Bernie Sanders. Y cuando ha expuesto en esta reunión, me ha sorprendido sus planteamientos. Por ejemplo, decía, los millonarios se compran las elecciones. ¿Cuál es la diferencia de países llamados progresistas, mal llamados populistas económicos, llamados eje del mal? Bueno, ustedes saben, de todo nos dicen a los países que estamos con el pueblo, acompañando la liberación de nuestros pueblos, desde los gobiernos. Y yo veo en algunos países del sistema capitalista en especial que el voto no sirve, las elecciones no sirven, las campañas no sirven. Gana un candidato y después ¿quién gobierna? No gobierna el presidente electo, el gobierno electo, sino gobiernan los banqueros, los millonarios, las transnacionales. Entonces, ¿para qué sirve esa democracia? ¿No? Y debatimos a veces, seguramente algunos presidentes o gobiernos se molestarán de nuestras intervenciones, pero un candidato o precandidato, nada menos de Estados Unidos, que nos diga y públicamente que los millonarios se compran las elecciones es una verdad, ¿no? Que las políticas del libre mercado perjudican la parte de productividad, y tantos mensajes dejaron, me ha sorprendido. Solo yo dije, se cuide. ¿Qué más puedo decir? No quiero estar en temas internos de Estados Unidos, pero qué coincidencia en algunos temas importantes, como la democracia, por ejemplo. Será un tema interno de Estados Unidos, pero nos damos cuenta que tampoco todo el pueblo norteamericano o sus autoridades tienen una política imperialista o capitalista. Eso me hace ver. A mí me ha dejado preguntar estas elecciones internas, ¿no? ¿Cómo le va? Aunque en muy pocos estados va ganando. Entonces hay un sentimiento del pueblo norteamericano de apoyar otras formas de democracia, otra forma de candidatos, otras formas de hacer gestión pública. Y ayer, en el momento de salir de Bolivia, me informa por los medios de comunicación donde dice Estados Unidos deje de hacer golpes en América Latina. Y solo recordaba cuando empecé como presidente de Bolivia, algunos hermanos mineros víctimas de las dictaduras militares, yo diría confinados, expulsados de Bolivia, me decían, presidente Evo, cuídese la embajada de Estados Unidos. Yo preguntaba por qué, y me dice, solo en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Como que se revisaba en toda América Latina, siempre ha habido golpe de Estado. En Bolivia también nos estaba conspirando políticamente el embajador, por eso decidimos expulsar al embajador de Estados Unidos para garantizar la democracia y además de eso la estabilidad política. Muchas gracias. Sí, por favor, si podrían presentarse antes de dirigirse. Celia Mendoza, Voz de América. ¿Nos podría hablar un poco acerca del plan concreto que Bolivia estaría presentando para combatir las drogas? Sabemos que con los diferentes procesos de paz en Colombia también cambia la estructura dentro de los grupos al margen de la ley. Y la otra parte es, Bolivia acaba de anunciar que tendrán un crecimiento del Producto Interno Bruto para el próximo año de alrededor de 5% del crecimiento económico, que es algo obviamente por encima de las proyecciones que se dan en la región, en especial en este momento cuando los mercados de materias primas ha caído. ¿Nos podría hablar un poco acerca de esta situación económica en Bolivia que se ve positiva? A ver, ¿qué hicimos? ¿No? En gobiernos del pasado
la lucha contra el narcotráfico no estaba en manos del gobierno, no estaba en manos ni del Ministerio de Gobierno ni del Ministerio de Defensa. Había un grupo llamado Fuerzas Expedicionarias, exconscripto a las Fuerzas Armadas, algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos oficiales de la Policía Nacional, eran comandados por la Embajada de Estados Unidos. Expresidentes, exvicepresidentes, tenían que pedir permiso de la Embajada para entrar a la base militar de Estados Unidos en Chimoré. A mí me sorprendía, estoy hablando del 92, 93, 94, cuando Víctor Hugo Cárdenas, un hermano indígena, era vicepresidente. El presidente viajó, como siempre, cumpliendo con una responsabilidad internacional, con la representación internacional, se quedó como presidente interino. Y el presidente interino había viajado a La Paz, a Chimoré, para aterrizar, y como la avioneta presidencial no tenía permiso, se ha dado la vuelta por encima y se ha vuelto a Cochabamba. No podía entrar, como el presidente no podía aterrizar, porque no tenía permiso. El 2002 o 2000, yo estaba cortando caminos por los derechos humanos, por muchas reivindicaciones, ¿no? Casi eran 2 semanas de bloqueo de caminos. Y por entonces estaba el periodista Carlos Mesa, ¿no? Estaba periodista, comentarista. Me llama, me dice, Evo, te invita a una entrevista en PAT, su canal de televisión. Un programa, ¿cómo se llama su programa? De cerca. Yo digo, ningún problema, pero estoy bloqueado aquí, no puedo, ¿cómo salir? Y me dice, te mando avioneta. No, pues la avioneta aquí va a entrar a Chimoré, porque eso depende de la Embajada de Estados Unidos. Ya, más tarde me llama, me dice, he pedido permiso de la Embajada de Estados Unidos, la avioneta va a entrar. Ya, como ya viajaré, llegaré, porque de Villa Tunari a Chimoré son como 25 kilómetros. Pero todo está bloqueado, yo decidí ir, ¿no? Por unas sendas, por Villa 14, bueno, las sendas, y estaba pasando un río, lamentablemente el carro se plantó ahí. Había telecomunicación. Y me llama, ¿dónde está? Yo estoy plantado, Carlos Mesa. Bueno, creo que le dije, mándeme el helicóptero norteamericano para que me recoja de ahí y me lleve al aeropuerto para viajar a un debate en La Paz. Y les puedo comentar, mira, se llama fiscal acá, fiscal, la autoridad del Ministerio Público. Casi anualmente iba a Chimoré para evaluar. Díganme ustedes, ¿de qué país su fiscal, el Ministerio Público, puede venir acá, a Estados Unidos, a evaluar la lucha contra el narcotráfico? A un aeropuerto. Se le da territorio norteamericano. Decidimos dignificarnos, decidimos sentar soberanía. Además de eso, el año 1988 no era dirigente de la federación, era dirigente de un sindicato, de una central campesina, 2 de agosto. Los dirigentes del comité ejecutivo nos han convocado a salir masivamente para tomar los cuarteles. Yo como soldado, sindicalista, a las 5 de la mañana ya estaba con mis compañeros de base. Algunos no cumplieron. A las 7, 8, tomaremos este cuartel. Pues, tomamos el cuartel. Yo, repito, dirigente de base. Bueno, tomamos ahí, y la policía, llamado Humopar, quería entregarnos sus fusiles, sin cargadores, sin balas. Estaban negociando, que como 2, 3 horas ha tardado, y viene la represión de Chimoré a Villa Tunari, la masacre de Villa Tunari, de helicópteros disparando, por aire y por tierra disparándonos. Y yo no podía creer que norteamericanos uniformados, armados, disparando de la ráfaga. Tuvimos que escapar. Ha habido 11 muertos, algunos a bala, algunos por escaparse, se han hundido o se han resbalado al río, se han hecho llevar al río, porque el cuartel estaba sobre un río en la zona del trópico de Cochabamba. Es decir, por esto estoy convencido que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de dominación. Su pretexto de lucha contra el narcotráfico tiene control en lugares estratégicos. ¿Y qué nos dijeron además de eso? Mira, ese mensaje. Nos dijeron cómo aquí los indios cocaleros van a tener el control de un camino bioceánico. Cómo los indios van a tener el control donde hay petróleo y gas.
y gobiernos neoliberales plantearon la llamada opción cero. Para que haya cero de coca, tiene que haber cero de tierra para los indios. Y plantearon en el año 1994-95 convertirnos en obreros agricultores. Quitaron la tierra. Desde la frontera con Beni hasta la frontera con Santa Cruz, las tierras están en manos de 8 empresarios para cultivar 5 productos llamados alternativos. Nosotros nos hacíamos la burla. ¿Qué alternativo? No va a haber ningún producto alternativo a la coca. Si de algo alternativo va a haber, va a ser el alterado y nativo, nadie más. Es nuestro debate interno que teníamos. Es decir, estas formas de dominación se han terminado. Ahora participa el movimiento campesino. En trópico, en Bolivia, no va a haber cero de coca, como quiere la Convención del 61, pero tampoco puede haber libre cultivo de coca. Estamos convencidos. Yo llegué al Chapare Jovenzuelo, el año 1980. Promedio 3, 4, 5 hectáreas de coca tenían cada familia, ¿no? Algunos tampoco, muy pocos. Yo creo que tenía máximo 1 hectárea de coca. Era más platanero y arrocero. Y mira, imagínense, yo entré antes del 21060, antes de este llamado cambio estructural en el modelo neoliberal, antes del 85. Antes de las políticas de libre mercado, era más productor de arroz y más productor de plátano. Y cuando implementó políticas de libre mercado, el arroz de Brasil era más barato que el arroz boliviano. Era mejor plantar coca, vender coca y comprar ese arroz en vez de sembrar arroz. Esa es la realidad. Entonces, frente a esta experiencia, ¿qué dijimos? Como decía, no hay libre cultivo de coca, pero tampoco puede ser de coca. Y hemos empezado a limitar sindicalmente, no está en la ley, sindicalmente, que cada familia tenga un cato de coca. ¿Cuánto es eso? 40 metros por 40 metros. La hectárea tiene 6 catos con una cuartilla. Ni siquiera es una tercera parte. Entonces ya cuesta, evidentemente. No todos cumplen, pero la mayoría cumple sindicalmente. Es el mejor aporte de la lucha contra el narcotráfico, de racionalizar los cultivos de coca. Claro, no siempre todas las hojas que se puede ir al mercado legal, y ahí es el control. Por ejemplo, en mi región, si un compañero permite posa de maceración, el sindicato decide expulsión de ese compañero, pierde su tierra y pierde su cato de coca además de eso. Antes el trópico de Cochabamba era conocido como zona roja, ahora ha cambiado porque hay participación. Pero paralelo a eso, apoyando con algunos proyectos productivos, productos que tengan mercado. Aprovecho esta oportunidad. Hace un momento, brevemente me encontré con la ministra de Argentina, con algunos diputados de Argentina. Explicaba esto, porque de mi región sale el plátano hacia Argentina, ahora piña, es lo que abordamos con la compañera Cristina, ¿no? Como un producto tenga su mercado seguro, vamos a ampliar, hemos conversado, queremos ampliar. A esto digo regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Con Brasil, algunos intercambios, operaciones conjuntas en las fronteras, Fuerzas Armadas con Brasil, con Fuerzas Armadas de Bolivia, y sin participación, ¿no?, de la DEA ni las bases militares. Entonces, pero los proyectos productivos han sido tan importantes y hay que seguir ampliando, pero para eso tenemos que garantizar el mercado interno. Segundo tema, con relación al tema del crecimiento. Cuando llegamos al gobierno, casi 40 años antes, siempre Bolivia con déficit fiscal. Pero déficit fiscal por los gastos corrientes, no por inversión pública. El primer año de la nacionalización, 1 de mayo, nacionalizamos los hidrocarburos, ha cambiado la situación económica del país. Seguramente David debe recordar, porque Sánchez estaba de viceministro, recordamos que todavía yo tenía mucho miedo que nos prestemos plata para pagar aguinaldos, porque los presidentes de los gobiernos siempre se prestaban plata para pagar sueldos hasta aguinaldos. No tienen recursos económicos. Y para prestar plata, Estados Unidos
o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional chantajeaban. Le prestamos a cambio de la privatización del pueblo. Eso era la política. Entre septiembre revisamos los datos económicos, no tenían que prestarnos plata, sobraba plata, y ahí creamos este fondo llamado Fondo Juancito Pinto, no de sorpresa, que aquí usted la compañera Marina, usted sabe algo de este debate sobre la nacionalización. Otro día vamos a recordar los tiempos, no el debate profundo sobre la nacionalización de los hidrocarburos. Estaba trabajando con el exministro de hidrocarburos, compañero Andrés Solís, ¿no? Entonces, mira, eso ha hecho cambiar la situación económica. Solo un datito. En 20 años del neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? 4.500 millones de dólares. En el mejor momento, el mejor año, 2014, renta petrolera, 5.400 millones de dólares. Un solo año. En 20 años, 4.500 millones de dólares. Yo me pregunto, con el neoliberalismo, ¿cuánta plata hemos perdido? Hemos perdido. Ahora, el gobierno no se presta plata para pagar aguinaldos, ni para bonos y rentas. Hemos creado tantos bonos, tantas rentas, doble aguinaldo. Claro, el doble aguinaldo está sujeto al crecimiento económico. Si el crecimiento económico es 4.5%, es doble aguinaldo. Si el crecimiento económico no es 4.5%, entonces no es doble aguinaldo. Es justamente para cuidar la economía nacional. Estamos garantizando buena inversión. El sábado a las 10 de la mañana tengo un contrato porque hay que firmar de construcción de camino pavimentado. Estoy hablando solamente de temas de transporte. Pequeño tramo de un departamento a otro departamento. Oruro, La Paz, Caracollo, ¿cómo se llama? Centro Mío, Colquiri. El día domingo estoy firmando doble vía Ibirgarzamba, Chimoré, ¿no? El día miércoles estamos firmando, el Bolivia va a tener por primera vez el aeropuerto hub, ¿no? Intercontinental carga en Santa Cruz, que cuesta 300 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de transporte, y así estamos programados inversión. Por eso estamos seguros que vamos a llegar casi al 5%, ojalá lleguemos, son nuestras estimaciones, pero promedio en 10 años de gobierno, 5% de crecimiento. Antes pues no había ese crecimiento, sino era más de... Y si había algo de crecimiento, 2 o 3%, era por la inversión extranjera. Con la poca plata que se recaudaba se exportaba, y la poca plata que se quedaba se privatizaba. Ahora se recauda la plata, se queda en el pueblo, la democratización de la economía nacional.